Cuando un pueblo no sabe ser libre, se complace en ser esclavo, maldice a sus libertadores y besa el látigo de sus amos. Gregorio Luperón. Saludos y bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Espero que se sientan súper bien y que estén dispuestos a disfrutar una nueva aventura de aprendizaje. Agradecemos su disposición y entrega para seguir aprendiendo juntos. Ya que estamos a punto de desarrollar el tema de esta clase, les recomendamos ubicarse en un lugar cómodo y tranquilo y disponer de los siguientes útiles escolares. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Ya que cuentan con lo necesario para esta clase, queremos decirles que nos sentimos muy orgullosos de ustedes que junto a su familia han asumido los retos educativos que nos ha tocado vivir durante esta pandemia. Agradecemos la integración en los trabajos desde casa y felicitamos a todos allá. En la clase anterior abordamos el proceso de luchas denominado restauración, llevado a cabo durante los años de 1863 a 1865, mediante el cual los restauradores lograron restablecer la soberanía nacional, perdida con la anexión a España, proceso que culminó con la salida de las tropas españolas del territorio dominicano en julio de 1865, dando inicio a un nuevo periodo denominado en la historia dominicana Segunda República. En esta clase continuaremos la secuencia histórica y hablaremos sobre las luchas políticas y sociales internas entre los conservadores y liberales después de la Restauración Dominicana en 1865. Y nuestro propósito de hoy es reconocer el aporte y repercusiones de las ideas liberales y conservadoras en el proceso histórico de República Dominicana durante el siglo XIX. Para la clase de hoy, les propongo una actividad que les ayudará a entender mucho mejor el proceso histórico vivido luego de la salida de las tropas españolas del país. Consiste en lo siguiente. Elaborarán una cronología sobre los diferentes gobiernos entre 1865 a 1867, destacando sus características e ideología. Este es un ejemplo de cómo les quedaría el resultado de su trabajo. Veamos cuáles son nuestros conceptos claves para la clase de hoy conforme al diccionario de la Real Academia Española. Conservador. Se llama conservador a aquel que defiende los valores sociales tradicionales, pues los considera la base del orden y la armonía de la sociedad y, en consecuencia, se opone ferozmente a los cambios y las innovaciones. Conservadurismo. Doctrina política de los partidos conservadores y actitud conservadora en política, ideología, etc. Liberalismo. Doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos. Liberal, partidario
del liberalismo. Luego de definir los términos relacionados con la clase de hoy, es conveniente saber que se conoce como Segunda República al período de la historia dominicana que abarca desde la salida de las tropas españolas del país en 1865 hasta 1916, cuando ocurre la ocupación de los Estados Unidos. Este período se ha caracterizado por crisis económica, gobiernos efímeros, pugnas políticas, inicio de los endeudamientos externos, predominio del caudillo o líder regional que produjo la fragmentación política posguerra. Por eso, es necesario aclarar las diferencias de algunas ideas políticas y los acontecimientos que dan lugar a la quiebra social del dominio conservador. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un gobierno conservador y un gobierno liberal? Si no tienen la respuesta, presten atención, pues en lo adelante lo comprenderán. Lleven sus anotaciones. De acuerdo a la historiadora Muquien Adriana Sanben, 1995, el liberalismo tiene como principio fundamental y eje de todo su discurso la libertad individual en el plano espiritual, político y económico. El liberalismo, como doctrina, es la expresión ideológica y política de la nueva sociedad que nació de las entrañas del mundo feudal en Europa Central, que se extiende a América, primero a los Estados Unidos, luego, en el siglo XIX, hasta llegar a la América hispana. Basado en otros datos, los conservadores querían un Estado unido a los intereses de la Iglesia, educación impartida y regulada por la Iglesia Católica, respeto y continuidad de las tradiciones, mantener todos los privilegios del clero y defender la fe y las creencias tradicionales. Este grupo representaba la conservación de la estructura social que llegó con la colonización, mientras que los liberales planteaban la construcción de estados laicos, con separación de la Iglesia Católica y el Estado, disminución de los privilegios del clero, libertad de expresión, libertad de cultos, libertad de comercio, voto universal, educación laica y otras medidas inspiradas en las ideas ilustradas. El liberalismo y el conservadurismo fueron los dos grandes lineamientos que siguieron las masas políticas dominicanas durante el siglo XIX. La región del Cibao constituyó el escenario donde se cultivó el pensamiento liberal años antes de la Guerra Restauradora, durante la llamada Revolución de 1857. Los sectores liberales, expresión política de los tabaqueros del Cibao, enfrentaron las medidas financieras adoptadas por el gobierno de Buenaventura Báez. El conservadurismo y el liberalismo se vieron enfrentados luego de la Guerra de Restauración, dando origen a sus grupos políticos. Veamos qué nos dice Franklin Franco Pichardo. Luego de la Guerra de Restauración, se inició el derrumbe del grupo atero y se favoreció el ascenso del control político a las diferentes capas de la pequeña burguesía, lo que provocó un profundo proceso de promoción social de todas las capas pequeño burguesas. Esta guerra, en consecuencia, sirvió de palanca para impulsar a nuevos grupos políticos nacionalistas que pronto entrarían en lucha
con los sectores conservadores tradicionales. Gregorio Luperón representó la más elevada del movimiento nacionalista continuador de los ideales trinitarios. La Restauración fue un movimiento nacional que unificó a líderes locales en un mismo propósito: sacar a los españoles del país. Expresa Moya Pons que esa alianza fue temporal y que tan pronto los españoles salieron del país, se notaron las diferencias entre los líderes locales, puesto que los del sur no querían reconocer la autoridad del gobierno que se había establecido en Santiago. A consecuencia de la guerra, el país quedó con una gran cantidad de líderes con rangos militares, tornados de hecho en caudillos locales, que extendían su autoridad en la región, ya que cada uno había dirigido una tropa en condiciones de amplia autonomía, y muy pronto comenzaron a rivalizar por el poder político. En poco tiempo la política se dividió entre los liberales y los conservadores. Estos últimos estaban unificados en torno a un solo líder, Buenaventura Báez, a quien veían como el único político reconocido, mientras que los liberales se encontraban divididos. ¿Sabían que en el año 1865 los presidentes eran derrocados a destiempo como producto de las rivalidades entre los caudillos? ¿Tienen idea de cuántos presidentes fueron proclamados en 1865? ¿Recuerdan quién quedó como presidente a la salida de las tropas españolas del país? ¿Fue un liberal o un conservador? Veamos. Durante el año 1865, los presidentes que fueron pronunciados en nuestro país fueron los siguientes, de acuerdo a Arístides Inchaustegui: José Antonio Salcedo, 14 de septiembre de 1863 al 10 de octubre de 1864. Gaspar Polanco, 10 de octubre de 1864 al 24 de enero de 1865. Benigno Filomeno de Rojas, 24 de enero de 1865 al 25 de marzo de 1865. Pedro Antonio Pimentel, 25 de marzo al 15 de noviembre de 1865. José María Cabral, 4 de agosto al 15 de noviembre de 1865. Pedro Guillermo, 15 de noviembre al 8 de diciembre de 1865. Aunque la guerra de restauración terminó, no significó el fin de las revueltas sociales por el control del país, pues los líderes regionales se enfrentaron entre sí por el poder político. Por ejemplo, el general José María Cabral, líder del sur, y Eusebio Mansueta de Yamasá encabezaron revueltas armadas en contra del general Pedro Antonio Pimentel, que gobernaba desde Santiago. Veamos cómo se dieron las cosas. Los líderes del sur no aceptaron el liderazgo político de los ibaeños, ni la dirección del gobierno desde Santiago. Por eso, cuando Pimentel decidió trasladarlo a Santo Domingo, se encontró con la noticia de que los generales José María Cabral y Eusebio Mansueta se habían declarado en contra de su gobierno, contando con el apoyo de algunos liberales, y en Santo Domingo habían declarado a Cabral jefe supremo con el título de protector, para gobernar el país hasta que se instalara un nuevo gobierno. Tras los conflictos surgidos, Pimentel renunció a la presidencia el 13 de agosto de 1865.
José María Cabral era uno de los líderes políticos más prominentes del sur y constituyó su gabinete con la integración de conservadores y los liberales que lo apoyaron. Esas designaciones daban apariencia de que el gobierno se fortalecería. La realidad era otra, pues Cabral era un firme partidario de Buenaventura Báez y en todo el sur y el este se venía desarrollando un fuerte movimiento político que reclamaba el retorno al poder de uno de los caudillos más influyentes de la Primera República. Báez estaba exiliado desde la Revolución del 1858 y había sido designado mariscal de campo del ejército español durante la anexión, pero tenía una clientela política asegurada desde mucho antes de la anexión, en los que se llamaron baecistas. Y muerto Santana, la oligarquía sureña volvió sus ojos hacia Báez, viéndolo como la persona idónea para llenar el vacío político dejado por Santana. Por eso se produjo un movimiento revolucionario dirigido por el general Pedro Guillermo en octubre de 1865, exigiendo la vuelta al poder de Buenaventura Báez. El movimiento armado dirigido por Guillermo tomó el camino de la rebelión, al cual Cabral no hizo resistencia y renunció al cargo el 15 de noviembre, dejando a Guillermo de forma interina en el puesto, en lo que se hacían las gestiones para el regreso de Báez. ¿Consideran que estos dominicanos actuaron de forma correcta? ¿Podía Báez asumir el poder pura y simplemente? ¿Ustedes qué postura habrían asumido de haber vivido la época? ¿Liberal o conservadora? Escuchemos los datos que siguen para que conozcamos cómo se dieron las cosas. Conforme a Fran Moya Pons 2013, la Constitución fue modificada para permitir el cambio político y el 8 de diciembre de 1865, Buenaventura Báez se juramentó como presidente e hizo restituir nuevamente la Constitución promulgada en diciembre de 1854, de manera que le fuera más cómodo el ejercicio absoluto del poder. La presidencia de Báez disgustó a los cibaeños, quienes no habían perdonado el engaño que les hizo en 1857 al comprar cosecha de tabaco con dinero sin valor. Por eso, veían peligrar la estabilidad económica, que de hecho había quedado devastada luego de la guerra. Además, les sacaban en cara no haber estado de frente en la defensa de la soberanía del país durante la anexión y, en cambio, haber aceptado el título de mariscal de campo del ejército español. Los cibaeños, apoyados por antiguos santanistas, se agruparon detrás de líderes restauradores y formaron una alianza política denominada Partido Nacional Liberal o Partido Azul, en contraposición a Báez. Los baecistas, por su parte, formaron el Partido Rojo. Por el retorno a la presidencia de Báez, Luperón declaró a Cabral como traidor e hipócrita y juró que jamás se sometería al vergonzoso tutelaje de un mariscal de campo español. Por su parte, el sacerdote Fernando Arturo de Meriño enunció un histórico discurso expresando la indignación que resultaba para los dominicanos el retorno de Báez a la presidencia. Báez expulsó a Meriño del país y ordenó la prisión de Luperón y otros restauradores
que se habían levantado en armas en su contra en Puerto Plata, declarando a Luperón jefe de la revolución. El movimiento revolucionario que encabezó Luperón contó con el apoyo de antiguos baecistas que se pasaron del lado de Luperón y forzaron la renuncia de Báez el 28 de mayo de 1866, quien, con la garantía de los cónsules extranjeros, embarcó hacia Curazao, dejando la administración del Estado en manos de una junta auxiliar hasta que el 10 de agosto de ese año asumió el poder un triunvirato militar integrado por los generales Federico de Jesús García, Pedro Antonio Pimentel y Gregorio Luperón, quienes convocaron a una convención nacional para elaborar una nueva constitución y juramentar un nuevo presidente. La presencia de Pimentel en esa terna desde el principio acarreó dificultades a causa de los recuerdos que dejó en el país el régimen que presidió anteriormente. La situación política y el orden se deterioraban por las viejas rivalidades de los generales restauradores, lo que ponía en peligro el orden público, y el triunvirato carecía de tropas con que defenderse. Así que Luperón propuso que José María Cabral, el general que mayor tropa tenía, se encargase del poder ejecutivo, pero con la condición de mantener a Báez fuera del país. Cabral fue elegido presidente de nuevo y tomó posesión el día 29 de septiembre de 1866, teniendo que integrar al gobierno varios líderes azules y de otros grupos políticos para garantizar la estabilidad del poder. Pero de inmediato los baecistas lo calificaron de traidor por aliarse con los azules y se levantaron en armas. En 1866, Cabral se sintió presionado por los reclamos de los acreedores nacionales y extranjeros que demandaban del gobierno el cumplimiento de promesas de pagos. Fue así que se inició las gestiones de tomar préstamos que envolvía entre 1 y 2 millones de dólares a los Estados Unidos. Esas negociaciones implicaban la venta o el arrendamiento de la bahía de Samaná a ese gobierno para obtener la ayuda militar y económica que le permitiera resistir la oposición y resolver los problemas monetarios. Al saberse que Cabral estaba negociando la venta de la bahía de Samaná a Estados Unidos a solo 2 años de haber terminado la anexión, le hizo perder credibilidad en la medida que la revolución a favor de Báez ganaba fuerzas. Finalmente, el 31 de enero de 1868, Cabral tuvo que abandonar la presidencia y se embarcó hacia el extranjero. Y se instaló un triunvirato compuesto por los generales José Hungría, Antonio Gómez y José Ramón Luciano, quienes se encargaron del poder ejecutivo, estableciendo un régimen de terror y persecución contra los azules, mientras gestionaban el regreso de Buenaventura Báez. Báez regresó el 29 de marzo de 1868 y luego de que se prepararon las elecciones del lugar para legalizar el cambio político, tomó posesión del gobierno el 2 de mayo de 1868, iniciando un periodo de gobierno caracterizado por la tiranía, los asesinatos, la corrupción y el permanente empeño de vender o arrendar la bahía de Samaná a Estados Unidos. Resumiendo lo trabajado hasta ahora en la clase de hoy, ya sabemos que luego de la salida de las tropas españolas, inicia un periodo en la historia dominicana denominado Segunda República.
Hemos visto las diferencias entre un gobierno liberal y un conservador. Además de que el pensamiento liberal de República Dominicana se cultivó en Santiago. Vimos la cronología de gobiernos establecidos entre 1865 y luego hasta la llegada de Báez. Aprendimos que en la época de la Restauración proliferaron los caudillos o líderes militares regionales. También que se formaron dos partidos, los rojos o baecistas y el Partido Azul de ideas liberales con Gregorio Luperón a la cabeza. Ahora nos queda saber cómo vivirá Santo Domingo este nuevo periodo de gobierno de Báez. Pues lo veremos en otras clases. Ya saben, la cita queda pautada. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que Dios Todopoderoso los guarde y proteja. Hasta la próxima.